Ya, entonces como les decía, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para la ecuación del calor. Así que escribamos. Entonces buscamos una solución de la forma. En este caso, la solución que vamos a buscar va a ser exactamente la misma forma de la de la ecuación del calor. Que en este caso sería que vamos a tener una serie desde 1 hasta infinito de c de n por el seno de n pi x partido en L. Ahora, ¿por qué tiene exactamente esta misma forma que la ecuación del calor? Nosotros recordemos que la solución que nosotros ya tenemos, cuando es una ecuación homogénea, no homogénea, es decir, cuando tengo algo de este estilo, nosotros aquí tenemos el coseno, tenemos aquí b de n por el seno. De hecho aquí me equivoqué porque esto era w de n de t. Ahí sí. Esta parte acá siempre depende de t. Y aquí teníamos el seno. Esto desde 1 hasta infinito. Entonces nosotros sabemos que esto ocurre para una ecuación homogénea. Entonces nos podemos dar cuenta que toda esta parte de acá ya depende de t. Entonces ahora simplemente estamos diciendo que estos parámetros de acá también van a depender de t. Así que juntamos todo esto y a todo esto le vamos a llamar CDN de t. De esta forma vamos a encontrar algo mucho más general. Porque también vamos a encontrar algo mucho más general para esto y para esto. Así que por eso que tiene esta forma la solución para este caso, para esta ecuación de la onda. Y por eso va a ser igual a la de la ecuación del calor. Porque justamente se tiene exactamente eso. Entonces esta parte de acá sería como esta parte de acá. Y esta parte de acá sería como esta parte de acá. Solo que ahora, como dije recién, esto lo estamos viendo de una forma mucho más general. Que no solamente va a satisfacer algo de este estilo, sino que puede ser algo mucho tan general que me permita solucionar la ecuación con esta función extra que se le está colocando acá. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, de hecho no lo voy a hacer, porque como ya lo vimos antes en la ecuación del calor, entonces simplemente les voy a mostrar la ecuación diferencial que va a satisfacer justamente este coeficiente CDN. Porque el procedimiento es exactamente el mismo que el de la ecuación del calor. Entonces estaría haciendo lo mismo de nuevo dos veces. Entonces no tendría mucho sentido. Entonces vamos a reemplazar, o sea, reemplazando justamente este tipo de solución que nosotros buscamos acá, vamos a obtener la siguiente ecuación diferencial para CDN. Entonces, al reemplazar, al reemplazar en la EDP de la onda y suponiendo que pongamos que se satisface convergencia uniforme para cada serie en la región R, en este caso la región R con la que hemos estado trabajando todo este rato, que sería 0 a L y desde 0 hasta infinito. Este para X y este para T. Entonces, suponiendo que tenemos una convergencia uniforme, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que CDN satisface una ecuación de segundo orden con respecto al tiempo, lo cual tiene sentido. De hecho, este segundo orden aparece justamente por el segundo orden de la ecuación. Y esto va a ser igual a n pi c partido en L al cuadrado por c de n igual a g de x de t. Donde este de acá es justamente el término adicional que se le está agregando a la ecuación del calor.
O sea, la ecuación de calor, la ecuación de la onda. Obviamente, esta función de acá puede, en la práctica, tener solamente dependencia en X, o solo dependencia en T, o tener las dos dependencias. Entonces, en la práctica se pueden dar todos estos casos. Entonces, en general, para cualquier tipo de función que nosotros, bueno, estamos esperando que tenga un buen comportamiento esta función, es decir, en principio, al igual que en la variación de parámetros que vimos en la ecuación del calor, esperamos que al menos exista una descomposición de Fourier. Esperamos que justamente esto se pueda expresar como una serie de Fourier. En el caso, por ejemplo, de la ecuación, o sea, en la ecuación del calor, nosotros esperamos que esta función de acá tenga una descomposición de senos. En el caso, por ejemplo, de la tarea, que la tarea 2, la solución daba, en vez de seno daba con un coseno. Entonces uno esperaba que justamente la descomposición de esta cosa de acá se pueda dejar como una serie de Fourier de cosenos. Entonces uno espera que la función que tenga uno acá tenga más o menos un comportamiento de ese estilo, similar a la solución que uno encuentra. O sea, a la solución de acá en el caso homogéneo. Entonces, esta va a ser la ecuación que va a satisfacer justamente el coeficiente CDN. Y esto va a ocurrir para todo n mayor o igual a 1. Ahora, como ejemplo, en el caso de la tarea, la ecuación diferencial que uno esperaba era prácticamente la misma de hecho, era la misma prácticamente de la que habíamos visto en clase. La única diferencia es que los coeficientes además no partían desde el n igual a 1, sino que partían desde el n igual a 0. Esa es la única diferencia, porque al fin y al cabo la serie de cosenos se puede dejar en términos desde el 0 hasta el infinito. Cuando tengo el coseno. A diferencia de la del seno, que parte desde el 1 hasta el infinito. Esa era como la única diferencia prácticamente. De hecho, bueno, aquí uno se puede dar cuenta que el 0 no está, bueno, está permitido entre comillas, pero si aquí yo coloco el 0, entonces va a tener seno de 0, entonces es como si no lo escribieran. Pues así que aquí uno parte también del 1, en principio. Pero claro, en el ejemplo, en el tema del coseno, aquí uno puede partir desde el 0, porque no se me anula en ningún momento. Pero esa era como la única diferencia. La ecuación diferencial que había que resolver era la misma que habíamos visto en clase. Entonces, claro, en este caso, para la ecuación de la onda, vamos a tener algo así. Y usualmente, de hecho, esta ecuación en general no es difícil de resolver, porque cuando uno tiene algo de este estilo, de hecho, algo que se suele ver en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, es que usualmente esto se resuelve primero en el caso homogéneo, es decir, cuando esto vale 0, y se resuelve esta ecuación, y luego se resuelve para el caso general. Entonces, con la solución que uno obtiene en el caso homogéneo, uno después le hace también como una especie de variación de parámetros, que también se le llama como variación de constante. Y ahí en la variación de constante, uno agregaría este término acá. Entonces, usualmente se haría algo de ese estilo. Entonces, eso sería como el pequeño bosquejo que quería hacerles de esta sección de la ecuación no homogénea. Siempre el procedimiento va a ser como muy similar, solamente lo que va a variar van a ser las ecuaciones diferenciales que aparezcan para cada coeficiente. Y ahí uno tiene que después ingeniársela con lo que uno ya conoce del curso de ecuaciones diferenciales, ver qué método me sirve para poder resolver justamente la ecuación diferencial que me aparezca. Entonces, eso con respecto a la ecuación no homogénea. Ahora, visto esto, como le dije, vamos a comenzar con una nueva materia, que va a ser el método de D'Alembert. Entonces voy a escribir aquí mismo, o mejor voy a ir a la otra página, para tener más espacio. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces, pongamos aquí método de D'Alembert. Ahora, para una pequeña introducción de este método, hay que recordar, de hecho, una observación que había hecho en clases anteriores sobre cómo queda la solución de la ecuación de la onda.
Y era que yo siempre les decía, siempre les recargaba que queda como quedan como la suma de dos funciones. Una que me dice que la onda se está moviendo en un sentido y otra función que me dice que la onda se está moviendo en el otro sentido. Entonces vamos a ocupar justamente esa observación para poder construir lo que vamos a ver ahora. Entonces, como pequeño recordatorio, yo siempre les decía, o sea, siempre les decía como hace una clase nada más, les decía que, por ejemplo, esta solución yo la voy a escribir como, de hecho creo que la había dicho como h de, de esta forma. Y aquí otra función, llamémosle L, que va en el otro sentido. Entonces tenía algo de este estilo. Que también se podía escribir como ignorando un poco este k, de hecho factorizando por este k, dejarlo como otra suma de otras funciones y dejarlo de esta forma. De hecho creo que recuerdo que lo había escrito de las dos formas. De esta forma, porque yo le decía que esto era como más físico, usualmente se suele ver más en ejercicios de física cuando se trabaja con onda. Y esta parte acá que se encuentra más en el libro de ecuaciones diferenciales parciales, como la del Figueiredo, que se suele trabajar más con esta notación. Entonces, se puede ver que en términos generales, una ecuación de la onda, no solamente en una región R, sino, por ejemplo, en todo el espacio, se puede dejar justamente como la suma de dos funciones de este estilo. Entonces, vamos a ocupar algo de este estilo para poder trabajar el siguiente problema que vamos a escribir. Entonces, sea U, en este caso vamos a escribirlo como U en vez de como I. Vamos a volver a la notación U, porque aquí no es que siempre estamos ocupando la notación I, porque justamente estamos hablando de una cuerda vibrante que se mueve justamente en el eje I. Entonces ahora vamos a volver a la notación U, porque usualmente, como el problema que vamos a ver ahora de ecuación de la onda es un poquito más general, no solamente lo vamos a abarcar a una cuerda, sino que puede ser a cosas mucho más generales. De hecho, un ejemplo puede ser, como les dije antes, el tema no, creo que no se lo dije antes. Pero la ecuación o sea, la ecuación de la onda se puede ver como ejemplo para onda electromagnética o magnética, cosas de ese estilo. O sea, para campo magnético o campo eléctrico. Entonces, pues vamos a escribirlo ahora todo como U, de nuevo. Entonces, sea U una función que va a estar definida en el siguiente espacio. Que en este caso, esta parte de acá va a ser para X y esta parte de acá va a ser para T. Y me va a dar valor en los reales. Entonces, esta va a ser la solución de la ecuación de la onda. Y además será de clase C2 en el dominio. Estamos diciendo que va a ser de clase C2 porque nosotros esperamos que al menos hasta el segundo orden de la derivada, justamente de esta ecuación de la onda, tenga un buen comportamiento en toda esta región de acá. Entonces, por eso que aquí puse que es de clase C2. Que al menos va a ser diferencial hasta. Bueno, la segunda derivada va a ser al menos continua. Ya sea en X o ya sea en T. Entonces, en base a estas condiciones, vamos a presentar la siguiente ecuación de la onda. Que de hecho, bueno, la de P va a ser la misma salvo la región. Entonces, esto va a ser de esta forma, justamente en esta región de acá. Y como ahora esta ecuación la estamos viendo en todo el espacio, o sea, X ya no está limitada entre 0 y L, sino que se encuentra en todo R. Así que ya no vamos a tener condiciones de frontera, porque no vamos a tener una frontera, sino que se va a encontrar en todo el espacio. Así que vamos a eliminar en este caso ahora las condiciones de frontera y nos vamos a quedar con condiciones iniciales. De hecho, van a ser las únicas condiciones que vamos a tener. Las dos condiciones iniciales. Entonces la otra condición va a ser que en un inicio esto va a tener una cierta forma f de x,
cuando X se encuentra en los reales y que la velocidad va a tener una cierta velocidad g, también en los reales, el x. Entonces, cuando tengo un problema de este estilo, cuando tengo una región ya mucho más abierta, mucho más grande que la que hemos visto antes, este problema se le va a conocer como el problema de valores iniciales. Ya no va a ser el problema de los valores iniciales y de frontera, sino solamente el problema de valores iniciales. O también hay libros donde le llaman el problema de Cauchy. Así que escribimos eso. Entonces, este problema es conocido como el problema de valor inicial. Problema de valor inicial. Y, o el problema de Cauchy. Además, se puede entender como la vibración de una cuerda infinita. O sea, claro, en la práctica no existen cuerdas infinitas, pero es más que nada la idea, es como es como para entender como que se está generalizando lo que uno ya conoce de la ecuación de la onda. Sino que ahora ya no nos encontramos en una cuerda de largo L, sino que en una cuerda de largo, y en este caso infinito. Por eso quizás encontrar en todos los reales. Pero obviamente este problema se puede aplicar a otro tipo de vibraciones que se pueden encontrar justamente en la física. Entonces, de hecho, aquí se puede entender como justamente como una onda viajera. Una onda que no sé, pues, tiene una cierta fuente, se propaga esa onda y así sigue moviéndose hasta el fin de los tiempos. Entonces eso igual se puede entender también como una onda que se mueve dentro de todos los reales o como una cuerda infinita. Entonces, en base a estas condiciones, vamos a enunciar la siguiente proposición. Proposición. Entonces, dado el problema de Cauchy, existen funciones, en este caso van a ser funciones P, y vamos a llamarle P y Q, que van a ser funciones de los reales a los reales, tales que justamente la solución de mi ecuación de la onda se puede expresar, como les dije antes, como la suma de estas dos funciones. Ahora estoy ocupando P y Q y no, por ejemplo, aquí H y L. De hecho, un poquito aquí más arriba. No estoy ocupando esta notación porque usualmente para esta parte del método de D'Alembert es común ocupar la letra P y Q. Entonces, si llegan a visitar otra literatura, es más normal que se encuentren con una notación de este estilo. Entonces, por eso es que le estoy llamando así. Entonces, vamos a demostrar esta proposición. ¿Sí? Demostración. Vamos a ver cómo es que se puede expresar justamente la solución de mi ecuación de la onda. Se puede expresar como la suma de dos funciones de este estilo. Que en este caso, como le dije antes, o sea, de hecho, como le he dicho varias veces, este representaría una onda moviéndose en el sentido izquierdo y este en el sentido derecho. Entonces, es posible encontrar una solución explícita considerando el siguiente cambio de variable. Entonces, a la ecuación que nosotros ya tenemos de la ecuación de la onda, es decir, esta parte de acá, vamos a hacer un cambio de variable y no vamos a dejar esto en términos de t ni de x, sino que vamos a dejarlo en términos de otras variables.
Y vamos a hacer, vamos a aplicar el tema de la regla de la cadena en una función vectorial de este estilo. O sea, una función definida en dos variables. Y vamos a dejar la ecuación diferencial parcial de otra forma. Y ahí después esa ecuación va a ser súper fácil de resolver. Porque nos va a quedar, o sea, va a estar a resolverla en base aplicando doble integral. Entonces ahí nos va a quedar súper sencillo y nos va a quedar después algo de este estilo. Entonces apliquemos el cambio de variable que les decía recién. Entonces, un cambio que vamos a aplicar va a ser justamente este. Y el otro, que este va a ser chi, o sea, y este va a ser nu. X menos c de t. Así que vamos a expresar esto como una función de x de t y esto como una función también de x de t. Así que le vamos a aplicar este cambio variable a la solución de la ecuación de la onda. Así que vamos a ir a la otra página para poder hacer ese cambio. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces aquí definimos la función, que en este caso va a ser también como la solución de la ecuación de la onda, pero con estas variables. Entonces si nosotros dejamos esto en términos de x de t, esto va a ser justamente la solución que uno ya tiene de la ecuación de la onda. Entonces hagamos justamente un cambio de variable con regla de la cadena. Entonces, aplicando la regla de la cadena, vamos a tener lo siguiente. En este caso, la regla de la cadena obviamente tenemos que aplicársela a esta cosa de acá. Entonces vamos primero a aplicarla para u, derivándola con respecto a x. Y después, en la segunda derivada, exactamente lo mismo con esta parte de acá. Se la aplicamos a u de t y después u de t de t. Entonces, u de x, por regla de la cadena, nos quedaría como la derivada en esta nueva variable. Y esta nueva variable la derivamos con respecto a x. Y después lo mismo, pero con la otra variable, nu. Entonces nos quedaría algo de este estilo. Entonces esta parte de acá nosotros la conocemos. Porque recordemos que justamente esta nueva variable vale esto. Entonces si nosotros la derivamos con respecto a x, esta parte de acá, nos queda 1. Si la derivamos con respecto a x. Y ahora esta, si la derivamos con respecto a x nuevamente, esta de acá, va a ser esto derivado con respecto a x. Así que también quedaría 1. Así que esta parte de acá quedaría 1. Y esta parte de acá también quedaría 1. Así que estoy diciendo que esto puedo expresarlo de esta forma. Ahora, si le volvemos a aplicar la derivada con respecto a x, para tener u de segundo orden, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría u de xx igual a... Hay que aplicar la derivada a esto, a esta parte y a esta parte. Entonces nos quedaría esta parte y nos quedaría esta otra parte. Entonces, a esta parte de acá, nuevamente tenemos que aplicar la regla de cadena, así que nos van a quedar la suma de dos términos. Y aquí va exactamente lo mismo. También nos va a quedar como la suma de dos términos. Esto quiere decir que la primera parte, está de acá, nos quedaría como algo de este estilo. Esto en x y después lo mismo, pero con respecto a la otra variable. Entonces aquí nos quedaría nu x. Y ahora exactamente lo mismo acá. Aplicamos esto. De hecho aquí me faltó un 2. Y aquí quedaría exactamente lo mismo, pero con la otra variable. Entonces aquí me quedaría... De hecho aquí me estoy equivocando. Me falta aquí. Esto era nu. Entonces aquí me queda nu al cuadrado. Ahí sí. Entonces después nu derivado con respecto a x. Entonces aquí nuevamente lo mismo.
Esto sería 1, esta parte de acá sería 1, esta parte de acá sería 1 y esta parte de acá sería 1. Entonces nos quedaría algo así. Y aquí sería lo mismo, pero intercambiando las variables. Y el último término. Entonces, como nosotros estamos suponiendo de que u es una función de clase C2, en principio estamos diciendo también que u es una función continua. Una función continua dentro de la región R0 a infinito. Estamos diciendo que es continua dentro de ese sector. Así que podemos aplicar un teorema que es súper conocido de cálculo 3 o de cálculo avanzado, cálculo vectorial, que es el teorema de Schwarz. Entonces podemos intercambiar las variables acá. Entonces al intercambiar esta variable y dejarla acá y esta otra dejarla acá, nos va a quedar exactamente este término. Entonces nos van a quedar estos dos términos iguales, así que los vamos a poder sumar. Entonces, como u es una función continua dentro de esta región, podemos aplicar el teorema de Schwarz. Creo que se escribía así. Y que nos decía que justamente puedo intercambiar aquí las derivadas. Así que ahí me van a quedar las dos iguales. Entonces esto implica que la segunda derivada de u en x queda como la segunda derivada de b en esta variable. Estas dos ahora se van a sumar por este teorema. Entonces aquí me queda dos veces esto y el último término. Ahí sí. Entonces esta sería la expresión para la derivada de segundo orden en x de u. Entonces sería para una de las derivadas. Y podemos hacer exactamente los mismos pasos para calcular la segunda derivada con respecto a t. Entonces voy a seguir en la otra página. Entonces, análogamente, para u de t nos va a quedar que la segunda derivada va a ser igual a, aquí en este caso va a aparecer una constante c al cuadrado, y nos quedaría todo lo otro prácticamente igual. Aquí me quedaría un 2, aquí sería la segunda derivada y el último término. Entonces ahora puedo aplicar justamente la ecuación de la onda, que ya conocemos. Entonces, como se tiene que u de tt es igual a c cuadrado por u de xx, reemplazamos acá, esta expresión que obtuvimos de acá, esta, la reemplazamos acá, y esta otra expresión de acá, la reemplazamos acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que, de hecho vamos a copiar esta parte de acá, copiar, pegar. Se nos va a quedar esto igual a, vamos a escribirlo aquí abajito porque si no nos va a alcanzar, c cuadrado por esta parte de acá, y reemplazamos esta otra parte de acá. Ponemos paréntesis esta parte de acá y nos quedaría esta igualdad. Entonces nos podemos dar cuenta que este se va a ir con este se va a ir con este, y estos dos de acá se van a sumar y van a quedar igual a 0. Entonces, como c es distinto de 0, nos va a quedar la siguiente expresión. Nos va a quedar esta segunda derivada igual a 0.
Pongamos esto en azulito. Entonces nos va a quedar esta expresión. Ahora, esta ecuación diferencial es súper fácil de resolver. Porque basta derivar dos veces con respecto a... Bueno, una vez la... o sea, no era derivar. Una vez la integramos. Podemos integrarla dos veces. Una la integramos con respecto a esta variable y después con respecto a esta otra variable. Entonces, de esta forma nos va a quedar como la suma de dos funciones. Una función que va a depender de esta variable y otra función que va a depender de esta variable. Entonces, si integramos en la variable, sí, nos quedaría, en este caso, esto. Y en el lado derecho nos va a quedar una constante, ¿cierto? Porque hay un 0. Pero va a ser una constante con respecto a esta variable. No significa que vaya a ser una constante con respecto a esta otra. Así que esta constante que queda acá, en el lado derecho, va a ser una función que depende de esta variable. Porque no sabemos si va a ser constante con respecto a esa variable. Entonces ahí nos va a quedar justamente, pongámosle aquí qgorro de nu. Entonces ahora, si volvemos a integrar, entonces, pongamos acá. Si volvemos a integrar con respecto a esta otra variable, claro, vamos a integrar esta parte de acá. Y se nos va a quedar esta integral acá, bueno, esta integral acá, con respecto a eso, y nos va a quedar otra constante. Entonces esta parte de acá va a ser una función. El valor que obtengamos. Aquí estamos derivando de forma, o sea, derivando, integrando de forma indefinida. Entonces esta constante que queda acá va a ser constante con respecto a esta variable. Pero no significa que vaya a ser constante con respecto a esta otra variable. Así que esta constante de aquí va a ser una función que depende justamente de esa variable. Porque no sabemos si va a ser constante con respecto a esa misma variable. Entonces vamos a ir a la otra página. Entonces, de esta forma, nos va a quedar que b de estas dos variables va a ser igual a esta función a esta otra función. Bueno, aquí depende de esta variable. Esta parte de acá va a ser la integral, por si acaso, de esta que ya teníamos. Y esta parte de acá sería justamente, como le dije recién, la constante que obtendríamos de la integración con respecto a esta variable. Aquí me equivoqué y le puse esa y era esa otra. Entonces, uno se puede dar cuenta que justamente esta función va a quedar como la suma de dos funciones, cada una dependiendo de una variable. Así que si volvemos a la variable que ya teníamos antes, que era x y t, nos quedaría... Sí, aquí mejor escribamos. Volviendo a las variables x y t, nos va a quedar que u de x de t va a ser igual a p. En este caso, recordemos que esta parte de acá era igual a x más c de t. Y q, en esta parte de acá, recordemos que era x menos c de t. Así que justamente nos queda esa expresión de ahí. Entonces ahí estaría demostrado. Justamente la solución general de una ecuación de la onda se puede expresar como la suma de estas dos funciones. Entonces aquí podemos hacer también una pequeña observación y haciendo la conexión con lo que ya le había dicho antes. Y en el caso de una cuerda finita de largo L, por ejemplo este de acá, debería ser una serie de la que obtuvimos de la solución de la ecuación de la onda, y esta debería ser otra serie. Entonces pongamos aquí observación. Entonces pongamos que conectando esta solución con la vista anteriormente para un x entre 0 y L. En este caso, como ejemplo,
P de X más C de T debería ser la serie de 1 hasta infinito de A sub n de seno de Kn por X más C de T. Y en este caso aquí me quedaría menos B de n coseno de esta cosa de acá. Entonces sería una función y la otra función en principio debería ser la otra parte. Entonces aquí sería A sub n del seno de Kn X menos C de T más B de n coseno de K de n X menos C de T. Entonces sería la conexión con las soluciones que ya conocemos de la ecuación de la onda. Justamente pues se expresan de estas dos formas. Que de hecho, como lo habíamos dicho antes, esta de acá yo la había llamado H, haciendo el recordatorio, y esta de acá creo que la había llamado L. O G gorro, no recuerdo muy bien. Pero la había llamado de esta forma. No importa el nombre de la función, sino que lo que importa es la idea. Que una puede expresarlo de esta forma y esta de esta otra forma. Entonces, en base a esta proposición que acabamos de demostrar, podemos encontrar una forma mucho más explícita, aún más, imponiendo las condiciones iniciales. Porque de hecho aún no imponemos sobre esta solución las condiciones iniciales que ya tenemos. Entonces si las imponemos, vamos a tener una forma mucho más explícita. Entonces esta forma explícita va a ser la fórmula de D'Alembert. Entonces, fórmula de D'Alembert. Entonces, como estamos suponiendo de que justamente U es una función de clase C2, esa clase C2 se le va a transmitir también a las funciones P y Q. Entonces también vamos a suponer que P y Q también son dos funciones de clase C2. Es decir, no vamos a tener ningún problema con derivarlas dos veces. Y vamos a esperar que justamente esas soluciones, o sea, esas funciones, tengan un buen comportamiento. Es su segunda derivada sea continua dentro de la región en la que estamos interesados. Sí. Suponiendo que P y Q son de clase C2, vamos a tener que, bueno, esta nueva fórmula, en este caso va a ser como entre comillas, nuestra solución general de la ecuación de la onda. Entonces, a la solución U de X de T con las condiciones iniciales, en este caso U de X de 0 igual a F de X y U de X de 0 igual a G de X, es decir, la velocidad igual a G de X, esto para X en todos los reales. Se le llamará, pongamos aquí entre comillas, la solución general de la ecuación de la onda. De hecho, esta fórmula que vamos a ver ahora más adelante, esta forma más explícita, la encontró en su momento D'Alembert, hace muchos años. Entonces por eso se llama la fórmula de D'Alembert. Entonces, impongamos justamente estas condiciones iniciales sobre la solución U, es decir, sobre esta solución de acá. Entonces vamos a ir a la otra página para imponer justamente las condiciones. Entonces, en U de X de 0, nosotros esperamos que esto sea F de X, ¿cierto? Pero por la fórmula que ya encontramos recién, nosotros sabemos que esto es igual a P de X más C por 0 más Q de X menos C por 0. Entonces en otras palabras esto lo dejamos como P de X y esta parte de acá la dejamos como Q de X. Entonces aquí tenemos una primera ecuación.
Esta parte de acá vamos a llamar la ecuación A. Y por otro lado vamos a tener que poner la segunda condición inicial. Entonces la segunda condición inicial, bueno, primero si derivamos esto con respecto a t, nos debería quedar la derivada de en el tiempo de p de x más c de t, y lo mismo con q. Esta parte de acá, recordemos que le llamamos así, y esta otra parte de acá le llamamos nu. Entonces, si nosotros, por regla de la cadena, podemos dejar esto como expresado de esta forma. Entonces aquí no quería esto con respecto a t, y lo mismo acá. Y aquí no quería aquí nu de t. Entonces, si yo derivo esta parte con respecto al tiempo, sería derivar esto con respecto al tiempo. Así que nos quedaría, si lo derivo con respecto a t, me quedaría c. Y aquí, si lo derivo con respecto a t, me queda menos c. Entonces esta parte de acá va a ser c, y esta parte de acá va a ser menos c. Entonces me quedaría esta expresión de acá, c, y aquí menos c. Ahora, si le aplicamos la condición inicial, entonces en t igual a 0, nos quedaría que u de t en x de 0 va a ser justamente esto en t igual a 0. Entonces sería esto igual a t igual a 0, y esta parte acá igual a t igual a 0. Entonces, como si yo aquí impongo el t igual a 0, me quedaría eso, ¿cierto? Entonces esta parte acá no existiría. Entonces estaría diciendo que esto va a ser igual a x. Así que aquí esto podría arreglarlo y dejarlo como x. Y aquí exactamente lo mismo. Entonces así, pero si lo coloco en el 0 se me va hasta acá. Entonces en el 0 también va a ser igual a x esta variable. Así que podemos expresarlo de esta forma. Pongamos el c acá. Y esto también en x. Estamos diciendo que la condición inicial, o sea, la condición inicial nos dice que esta solución va a ser igual a g de x. Esto para todo x en los reales. Así que aquí tenemos otra ecuación. Pongamos aquí un color verdecito. Entonces esta sería otra ecuación que vamos a llamarle b. Así que podríamos juntarla. Por lo tanto, obtenemos un sistema de ecuaciones. En este caso, la primera ecuación dijimos que iba a ser esta de acá. Y la segunda ecuación sería esta de acá. Pongamos el g en el otro lado. G de x. O sea que dijimos que le llamamos A y esta le vamos a llamar B. Entonces ahora con este sistema podemos encontrar P y Q en términos de F y G. Que esa es la idea. La idea es dejar, bueno, nosotros ya sabemos que U lo dejamos como P y Q, pero como le estamos aplicando condiciones iniciales, con esas condiciones iniciales podemos dejar esto expresado en términos de F y G y esto expresado en términos de F y G. De esta forma la solución general que me va a quedar solo va a depender de F y G, de nada más. Va a depender exclusivamente de esas dos funciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Si se fijan, con esta primera ecuación, yo podría obtener algo similar a esta de acá. Por ejemplo, si derivo esta con respecto a x, debería obtener algo de este estilo. Entonces, esto implica que, bueno, pongamos que idea, se tiene que f' de x va a ser igual a p' de x y q' de x. Ahora si le multiplicamos un c, entonces nos queda
CFD' igual a CPD' y CQD'. Entonces, esta ecuación de acá se la podemos sumar a esta de acá. Y si hacemos eso, se nos va a ir justamente lo Q. Y ahí vamos a poder despejar P'. Entonces, si sumamos, pongamos esta ecuación, voy a llamarle A de 1. Si sumamos A de 1 con B, de hecho voy a ir a la otra página porque no nos va a alcanzar. O sea, si sumo esta ecuación con esta ecuación, me va a quedar lo siguiente. Se me van a ir, como dije, los Q. Y solo me va a quedar 2CP' igual a G de X más F' de X por C. Así que aquí divido por 2C y obtengo P'. Y aquí me queda F' dividido 2. Se me va a hacer C con ese C, por eso no escribo el C acá. Entonces aquí obtendría una fórmula, o sea, una expresión para P'. De hecho, este P' puedo ahora integrarlo con respecto a X, de forma indefinida. Entonces, si integro esto con respecto a X, obtendría P. Entonces aquí me quedaría, 1 partido en 2C de la integral de G de X, más F de X partido en 2, más una constante, en este caso C. De hecho, por conveniencia aquí podemos dejar esto como 0 a X. Pero dejémoslo sin... Después lo evaluamos. Entonces aquí tendría una expresión para P. Entonces pongamos aquí un color rojo. Entonces tendría esta parte de acá. Y ahora vamos a ocupar esta expresión para encontrar Q. ¿Y cómo? De hecho voy a ir un poquito para atrás. Nosotros teníamos esta ecuación A. Entonces aquí puedo despejar el Q y después reemplazar el P. Entonces, por A sabemos que tengo Q de X igual a F de X menos P de X. Entonces si reemplazo el P de X, aquí me quedaría F de X menos F de X partido en 2. O sea, estoy reemplazando esta parte acá. Me quedaría menos 2C de la integral de G de X, aquí me faltó el de X, y la constante C. Bueno, aquí de hecho puedo restar esta parte de acá y me quedaría F de X partido en 2 y esta integral de acá, de X más C. Entonces ahora estoy casi listo, porque ahora, de hecho, encontré Q. Pongamos aquí otro color naranjo. Entonces encontré una expresión para Q. Ahora simplemente tengo que reemplazar P y Q dentro de la solución U de X de T. Entonces, reemplazando estas dos expresiones en U de X de T, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que esta función va a ser igual a... Bueno, sabemos que esto es igual a Q más C de T. O sea, P de Q de C... P, Q más CT y Q, C menos CT. Así que aquí, si reemplazo, me quedaría... Bueno, sería prácticamente las mismas expresiones, pero en este caso van a estar desplazadas un C de T. Entonces sería esta expresión de acá, pero reemplazándolo en esas variables. Así que aquí me quedaría 1 partido en 2C de la integral. Aquí voy a definir la integral. En este caso la integral va a ir definida desde 0 hasta X. En este caso esta variable acá, de hecho vamos a poner aquí, vamos a dejarla desde 0 a X. Y esta acá igual vamos a dejar desde 0 a X. Por conveniencia más que nada. Entonces aquí me quedaría de 0 a X más C de T, de G de... Bueno, aquí vamos a llamarle de otra variable lo que se encuentra dentro de la integral. Digámosle S. Para no tener la misma variable X adentro. Y me quedaría
f de x más c de t partido en 2 y la constante. De hecho, bueno, aquí me faltó ponerle un menos a la constante porque estaba con menos el p en q. Y ahora me faltaría reemplazar eso con eso. Entonces aquí me quedaría f de x menos c de t partido en 2 menos 2c desde 0 a x más c de t, bueno, menos c de t de g de s de s menos c. Entonces puedo juntar esta integral de acá con esta integral de acá. De hecho, bueno, aquí por el menos de acá puedo dar vuelta a esto y me queda aquí como 0 y aquí me queda como x menos c de t. Entonces puedo juntar ahora esta integral de acá con esta integral de acá. El 0 va a ser como la conexión. Se me van esos c y sumo esos f de x. Así que me quedaría de la siguiente forma. En este caso u de x va a quedar como f de x más c de t más f de x menos c de t. Todo esto dividido en 2. Y al juntar las integrales me queda desde x menos c de t a x más c de t de g de s. Y las constantes se me fueron, porque una tenía signo positivo y la otra signo negativo. Entonces, esta sería la fórmula de D'Alembert. Esta sería como la expresión explícita, valga la redundancia, de la solución de la ecuación de la onda. Especialmente cuando tengo una cuerda que se encuentra en todo el espacio. O una vibración en general que se mueve dentro de todo el espacio. Entonces pongamos aquí un color. Esta va a ser la fórmula de D'Alembert. Entonces, fórmula de D'Alembert. Entonces vamos a poder ahora resolver ecuaciones diferenciales que estén dentro de esta región con unas ciertas condiciones iniciales. Entonces ahora basta simplemente definir una cierta condición inicial, una cierta condición inicial f y una cierta condición inicial g, reemplazarla en esta ecuación y obtener justamente una solución para u. Ahora, va a haber cierta complejidad justamente con cómo serían la forma de estas funciones f y g. Porque si, por ejemplo, de hecho vamos a verlo, ya no alcanzo ahora, pero vamos a verlo mañana, que si estas funciones, por ejemplo, son funciones definidas por parte, entonces se vuelve un poco complejo el problema no es simplemente llegar y reemplazar. Vamos a tener que darnos cuenta que esto se va a dividir en ciertas regiones. Vamos a tener que estudiar el problema dentro del espacio x de t. Vamos a tener que estudiar el problema aquí para ciertas funciones f y g. Y vamos a encontrarnos con que existen ciertas regiones. Entonces va a haber, por ejemplo, una región por acá donde u va a tener una cierta forma. Va a haber otra región por acá donde u va a tener otra forma y así. Como que en cada región va a tener una cierta forma de u. Así que todo va a depender de cómo sean las funciones iniciales f y g. De cómo vayan a ser las soluciones. Van a haber obviamente funciones donde si uno lo reemplaza, simplemente hacer llegar y reemplazar, integrar esto y encontrar u. Va a ser súper simple. Pero como digo, van a haber otros casos donde va a ser un poco más complicado. Y eso. Entonces, lo dejaríamos hasta acá. Mañana seguiríamos con esta materia. Entonces, lo dejaríamos hasta acá. Así que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, profe, Cuídense. gracias. Chao, que estén bien.